Camí a l'èxit, amb Imma Àries. Bueno, molt bé, ya estem aquí una altra vegada y aquí a mi lado, he entrado en catalán porque así lo manda el Camí al Éxit, pero tengo a Carlos Villarrubia. Aquí estoy, Te en presento, el no mejor, hace falta. el mejor de los climas posibles, ¿no? Sí, porque hoy le hemos titulado al tema que vas a desarrollar, en el que yo haré alguna pincelada, si puedo, ¿vale? Bueno, Y el tema usted ya está escapando del tema. sí, ¿verdad? Está bien. Lo hemos titulado Buena táctica. Climas. Clima, sí. Y ahí vamos a ver cuántas cosas pueden surgir de esta palabra. ¿Cuántas cosas pueden surgir? El clima, como su propio nombre indica, es ir más allá de lo que es la esfera temporal, es decir, es entrar en esa esfera temporal e intemporal, lo mismo en la meteorología cuando se habla de clima y tiempo, que son dos cosas diferentes. Y el clima, ¿qué pasa? Alberga, en el mundo de las emociones, en el mundo de la sexualidad, de la sensualidad, alberga diferentes estaciones que engloban dentro del propio desarrollo, ¿no? Su primavera, su verano, su otoño, su invierno, dándose cuenta que es un eterno ciclo en el que todo se realimenta. Para que exista la explosión cálida del verano, pues ha de haber un poco ese sonido de invierno. No puedes estar todo el año en verano. Y luego también la introspección otoñal y ese resurgir primaveral, ¿no? Nuestros propios biorritmos también así lo indican, y sobre todo nuestra propia voluntad de poetizar la vida, que en el fondo es un poco también ponerle voluntad para ver la vida, como yo digo, también para vivir la vida de otra manera, paladeando cada instante, paladeando cada historia que te va ocurriendo. Bueno, has hablado de sensualidad, de emociones, de sexo. Si hoy nos quedamos un poco con el tema sexo, ¿te parece que podríamos aplicarlo a esas cuatro estaciones? Claro que sí, es decir, yo siempre digo, y lo decía en un tema que escribí con Soledad Moreno, la famosa, la compositora argentina radicada en Tarragona, de Flores del Mar, que se llama precisamente Sexo es, lo decía que sexo es que no te quedes solo en la cama, no seas estrecho, es decir, hay más allá de ahí, hay mucho más allá. Es compartir, es la confidencia, es el clima intenso, es comprender y en el fondo nadar de amor en la abundancia. Nadar de amor en la abundancia cuando amplías, cuando ese río ancho que llevas dentro lo amplías, lo desarrollas, y eso no se acaba en el apretón de una habitación de un hotel, ni en la euforia de un fin de semana, ni en el coito apresurado. Eso se desarrolla en un clima que permite al cuerpo acostumbrarse a ser feliz, acostumbrarse a ser amado, ¿no? ¿Qué pasa? Generalmente el sexo lo consideramos como algo, el sexo, digamos, como pincelada, como punto de nieve del encuentro amoroso, de lo que sería casi como el salvoconducto, ¿no? Como cuando dices, sí, es amor, pero pasamos como por el camino de Santiago, tienen que sellarte que ha habido la historia. Orgasmo consentido, confundido, distraído o mentido, ¿no? Pero fundamentalmente lo que se trata es abrir el abanico y hacer que el cuerpo y el alma, que esa casa cuerpo, que esa casa alma, disfrute de una manera sostenida, en un clima sostenido, no en algo excepcional. ¿Por qué? Porque si nos sometemos al sexo, que en el fondo es la comprobación de un éxtasis de felicidad, ¿no? O sea, ese roce de tocar el cielo, que podía ser lo orgásmico, ese punto es neurálgico, esa especie de exaltación, esa cúspide del posible encuentro entre las almas y los cuerpos. Si eso lo sometemos a un punto excepcional, si eso lo sometemos a un punto de avalancha, tendremos una premelancolía y tendremos quizá una posdepresión. Fíjate. Entonces, lo que se trata es de que nuestra sonrisa nos acompañe durante muchos días, y eso se consigue a través de lograr el clima, ¿no? Lo que hablamos el clima. ¿Qué es el amor? Claro, es evidentemente, me podrás llamar romántico, me podrás llamar tardío, me podrás llamar neorromántico o enlazador de versos, pero el sexo sabe mucho mejor con amor, ¿no? Seguro, sabe muchísimo mejor. Sí. Pierde el carácter gimnástico, pierde el carácter competitivo, pierde el carácter de ansiedad,
pierde el carácter incluso de autoconfirmación, tanto en la virilidad como en la feminidad, y se convierte, pues, en el fondo como un juego en el que uno va descubriendo que todo es posible cuando existe el amor, ¿no? O sea, que incluso todos los roles, todos los papeles, todas las muchas vidas, todas las muchas personalidades que tenemos, las podemos recrear en esa maravillosa intimidad donde todo es respeto, porque todo es libre, ¿no? Y sobre todo, no hay diván. Es decir, no hay ¿y por qué tú tomaste la delantera? ¿Y por qué tú me llamaste? ¿Y por qué hiciste? ¿Y por qué dejaste de hacer? Entras en la atmósfera de libertad que es la propia del amor, del sexo, que va mucho en lo que es la espontaneidad, y en esa pequeña osadía donde a veces la tiene que dar el hombre, a veces lo tiene que dar la mujer, a veces, bueno, según las opciones que tengas, ¿no? Yo tengo la heterosexual, pero bueno, con respecto a la mujer, cuando uno hace, a veces lo hace, a veces das el paso y la mujer lo lleva adelante, es decir, es un poco un juego de galanteo, sí, que en el fondo forma parte de aquellos juegos de abanico, como en las comedias románticas cuando la mujer tiraba esto, cuando el otro le decía al amigo, llama al camarero, el camarero le decía a la otra, hay un señor que no sé qué, fíjese en ese señor que ha venido de no sé dónde. Bueno, eso parece muy excepcional, ¿eh? Esos tipos de mediaciones, no, eso se sigue dando en la vida. Se sigue dando mucho en la vida. Sí. Y es el principio de muchas de historias de amor sólidas, ¿no? De lo que son historias de amor sólidas, que empiezan por ese juego, muchas veces el juego de las miradas. Como yo digo, no es preciso rozarse la piel para sentirse dentro, muy dentro. Cuando tú miras a la mujer, hay como un rayo que te atraviesa y ese rayo va y viene y es la comprobación de que esa puerta está abierta, ¿no? De que esa maravillosa puerta está abierta. Luego tendrás que dar 1000 rodeos o 1000 circunvalaciones, pero ese tranvía sabes que siempre va a llegar a esa estación, más tarde o más temprano siempre va a llegar a esa estación. Ese sexo con amor que realmente es el auténtico, ¿no? Porque habrá otras formas no también. Se trata de censurar a nadie, ¿no? Todos tenemos ahí el sexo es una, sí, por supuesto. Yo invitaría a ello, quizá ya por la edad, porque alguna ventaja hay que tener con la edad, que un hombre pues ha pasado por todas las academias posibles, ¿no? Claro. De las propias academias de la vida, que en este caso, es la vida, y en la que te das cuenta que evidentemente ese clima sostenido, esa creación de ambiente, eso que te acompaña, te permite además lo que sería un orgasmo dulce, un orgasmo sostenido, un orgasmo del que no te das ni cuenta y que no produce latidos apasionados del corazón. Entonces el amor ya deja de ser un potro desbocado, algo que te desordena, para que de alguna forma se entienda con tu caos y te ordene de una forma desordenada. O sea, es muy curioso, es muy juguetón en ese aspecto, porque consigue llevándote a una especie de desorden completo, porque cuando entra todos los horarios cambian y todas tus previsiones y todos tus planes cambian, pero sin embargo todo se reordena en la orientación necesaria, en lo que va a ser bueno para tu cuerpo y para tu alma. Sí, eso es... Por eso nos da tanto miedo. Eso te iba a decir. Por eso nos da tanto algo miedo. Que es tan potente. Porque ¿qué ocurre? Muy sencillamente, y ahora todavía, fíjate que la gente, como yo digo, se va a hacer rafting, se tira por un puente, sube, pasa 23 días en una isla encerrado, yo qué sé, hace un reality, lo que tú quieras. Pero sin embargo, cuando le miras con la mirada del amor, tiemblan, absolutamente tiemblan. Y cuando esa mirada es compartida, porque claro, esa mirada, en ti es amor porque es en la otra persona amor. Sí, si no, no es percibes. No es algo que tú de alguna forma entres a un sitio y vayas preparado para ello, sino que de repente te encuentras mirando a alguien con amor porque esa persona, el amor ha estado en medio y ha tendido un puente invisible y te ha dicho, hey, mira, porque te están mirando, incluso desde la oscuridad, desde 4 o 5 mesas más lejanas. De repente te giras y ves una mirada, y esa mirada reconoces que es la mirada del amor. Entonces estará tu valentía, tu osadía, tu capacidad de encontrar esa aventura del cariño para avanzar o no. Generalmente, desgraciadamente, damos un paso atrás. ¿Verdad que sí? Pero curiosamente ahí sí que no hay segundas oportunidades.
Es decir, porque el amor va asociado, cuando ese sexo-amor va asociado a la capacidad de transformación, la vida te lo ofrece en un momento infinito y es como la cámara de un fotógrafo o la cámara de un realizador o de un director de fotografía que tienes que captarlo en ese momento. Ya no va a ser igual, ya no va a volver a ser lo mismo. Eso como cuando estás escribiendo, que te tienes que levantar, o cuando estás componiendo, o cuando estás ideando una story para una película, cualquier cosa del trabajo de comunicación que hagas, o lo haces en ese cifrado o luego te es imposible recordarlo, lo que has hecho, porque se te ha presentado para que tú te entregues en cuerpo y alma en ese momento. No importa que sea a las 3 o las 4 de la mañana, te levantas y entonces tiras del hilo y sale todo, pero tienes que levantarte en ese momento, no digas, no, ya lo haré, no. Tampoco vale anotarlo en un cuaderno, no. Tienes que hacerlo ahora, porque te ha venido a visitar. Vale. Hablas de un mundo mágico, ¿eh? Claro, lo digo en una canción que hice para una cantante francesa, dice, así como el amor que vino a visitarme en ti. O sea, el amor me visita a través de la persona que me mira y me subió hasta el sol y quiso que fuera feliz, ¿no? Entonces, y entonces si te hablo con el corazón, es para hablar, digamos, con el corazón, a pura alma, a pura pasión, con todo lo que eso se produce. Estamos hechos de amor, si no, no estaríamos aquí. Y si alguien no hubiera tenido la valentía, si por ejemplo mis padres no se hubieran cruzado en un tranvía, como escribo ahí en Zarabanda Goza en el último libro, y se hubieran mirado y hubieran continuado esa conversación, yo no estaría aquí. Claro, eso seguro. Pero se atrevieran. No todos les unió la mirada, seguramente, ¿verdad? A todos los que se acaban juntando. La mirada en sentido amplio, no solo la mirada de los ojos, sino la propia mirada del amor que hace que nos juntemos. O sea, es una mirada que viene como, es un foco que hace que en la oscuridad que generalmente nos movemos, nosotros creemos que estamos en un mundo de luz. Fíjate que Amenábar lo hizo fantástico en Los Otros, lo contaba, ¿no? Nosotros creemos que estamos vivos y muy a menudo estamos muy muertos. Entonces todo ese mundo invisible que calificamos de muerto, en el fondo es muy vivo. Y nos está comunicando continuamente. Y nos mira desde esa claridad que en el fondo es oscuridad. Nosotros vivimos muy a menudo en una oscuridad. Fíjate que si se nos apagan las luces ahora, no nos vemos. No. Entonces, la verdadera claridad sería vernos en la propia oscuridad, ¿no? Si nosotros fuéramos focos emisores de luz. Tú te das cuenta que en un momento determinado el amor sí te mira con ese foco emisor de luz. Y a través del deseo, a través de la lógica, de esa lógica directamente sexual, que hace curiosamente que retardes al máximo el encuentro sexual. Es curioso, cuanto más amor en el fondo hay, en el fondo menos ganas de empezar. En el fondo menos ganas de empezar. Para que no se acabe rápido, claro, porque no sé, uno siempre tiene la sensación muy preámbulo. humana de que eso es tan difícil de encontrar, que cuando aparece, a ver si lo voy a romper, ¿no? A ver si voy a romper la figura de porcelana, a ver si, como cuando vas dejando algo ahí, que lo caigo, lo caigo y lo rompo, ¿no? Porque claro, es muy delicado, así como es muy fuerte, porque nace con vocación de eterno, es muy delicado. Fíjate esto, es que dices unas cosas realmente que esto de nacer con vocación de eterno. Es así, el amor nace con vocación de eterno. Lo que pasa que exacto, ¿cuántos amores eternos? Si es amor es eterno siempre. Si es amor es eterno, vamos a ver, se queda como vinculación. ¿Cuándo distingues que es un amor de verdad? Cuando tú recuerdas a la persona con la que has estado, que es evidente que hay varios amores en tu vida. Sí, a veces quien puede simultáneos, que es un poco difícil. Es un poco difícil. No sé si aconsejables o no, pero los hay artistas en ese terreno. También, a mí me cuesta mucho. Pero bueno, los hay artistas en ese terreno. Los reconoces porque luego viajas, se quedan en tu corazón. Y cuando las recuerdas, incluso cuando estás con otra mujer las recuerdas, pero no por un morbo lo que sea, sino porque en el fondo no deja de ser la mujer siguiente con la que estás, no deja de ser continuidad o la misma mujer, ¿no? La misma herencia del amor. Pero aquella otra mujer con la que has estado, o con la que has estado amorosamente, pues siempre viajará en tu corazón y siempre la recordarás con una sonrisa. E incluso aunque te haya hecho alguna barrabasada, quizá tú has hecho también a ella, ¿no? lo más posible para que se enfade. Pues
siempre de alguna forma está en tu corazón y la recuerdas con una sonrisa, la recuerdas con ese flash de una sonrisa, ¿no? Con el flash maravilloso de una sonrisa, que es el que hace que vaya ensanchando ese río ancho del sexo, la confidencia, ¿no? Y que te esa imagen. Bueno, yo escribí hace poco un tema para Andalucía y decía: feliz al besar tu cuello y sentir todo aquel perfume de abril, ¿no? El recuerdo de aquella chica de Miriam sevillana con la que paseabas por el puente Triana, ¿no? Y siempre te queda ese recuerdo de que le gustaba que le dieras un besito en el cuello, ¿no? Un besito puntual en el cuello, que es una forma de todas esas zonas erógenas que son múltiples dentro del cuerpo de la persona, ¿no? Y eso siempre te queda, y si te queda la sonrisa de ella clavada para siempre, ¿no? Y los recuerdos y el tardeo y toda aquella cosa tan sevillana, ¿no? Como en otros sitios otras cosas, ¿no? Y cada amor te lleva también a un paisaje, pero no es un aspecto de coleccionista, sino simplemente de que abres el álbum de sentidos de la vida, y si tú lo que haces es tener respeto, porque lo que sí hay que tener respeto a todos los amores vividos, no exhibirlos como un afán de coleccionista. Es decir, los amores, las mujeres con las que puedas haber estado, no son una colección, no son un álbum de colección, ¿no? Son parte de tu educación sentimental que te han ido adiestrando. Unas más, unas menos. Convirtiendo al Siu salvaje más o menos en un individuo presentable, ¿no? Entonces, eres resultado un poco de ese proceso de lima, de ese proceso de limpiado, que siempre es el amor, ¿no? Porque el amor siempre te transforma, y el amor siempre te remodela, te lleva al terreno. Cuando el sexo no tiene amor, es que el sexo, si no tiene amor, si no tiene amor, mira, el sexo siempre tiene amor, aunque no quiera tenerlo. ¿De verdad lo dices? Sí, lo tiene porque lo lleva en su propia sustancia, ¿no? Es decir, el sexo siempre tiene la perspectiva de la vida. Bueno, sí, de la vida, es una energía, hay que... No, tiene la perspectiva física, biológica de la vida. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que además que por lo tanto, independientemente de que tú te sumes al tren del amor, diga, no, en vez de viajar en ave, viajo en el low cost ese que hay ahora. Anda, qué bueno, menuda comparación que has hecho tú ahora. Dice, pero voy y me aprovecho. No es lo mismo, porque va a ser el mismo raíl, cuidado. Entonces va a ser el mismo raíl. Es verdad que tú te refugias, que tú haces ese tipo de historia, que es razonable dentro del mundo, por ejemplo, cuando estás haciendo esa fase adolescente del sexo, que estás investigando, cuando tú muchas veces lo que necesitas es autoafirmarte, ¿no? Incluso esa tontería, tanto desde el lado de la mujer o del hombre, con ese lenguaje a veces tan desparramado, ¿no? Que incluso asustaría al canon habitual, y que mucha gente incluso que luego dice defender políticas progresistas lo dice en privado, anda que si uno contara, ¿no? Anda que si uno contara. Bueno, pero bueno, eso forma parte de lo que es el lenguaje coloquial. Esa perspectiva, como te digo, existe siempre, la vida está siempre presente. Sí. Está en los flujos sexuales, está presente la vida. Siempre, sí. Y también en que aunque tú descartes si sea un partener equívoco, incluso hasta en la propia ninfomanía, o en el coleccionismo, o en esa propia gimnasia sexual, ves que en el fondo está ladeando esa perspectiva e intenta colarse, ¿no? Sí, intenta colarse. Hay gente muy dura que no la deja colar. De algún modo, ¿no? Intenta sí. colarse de algún modo porque es lo sustancial de la vida. Es lo sustancial de la vida. Hay muchas veces que incluso, como digo, como te decía, no es preciso rozarse la piel para sentirse muy dentro, ¿no? Y no es masturbación, no es masturbación. Es simplemente que tú sientes a esa persona de una forma plena, en contacto con toda la naturaleza, con esa naturaleza cósmica, casi sin verla, ¿no? Y la sientes presente y te acompaña, y ese desarrollo se produce, y lo investigaron los místicos, los orientales, yo que sé, 100.000 personas han ideado, han trabajado sobre ese aspecto. Por lo tanto, el sexo tiene muchísimas caras, y cuanto vas avanzando en ello, cuando acercas sexualidad y sensualidad, curiosamente también entra la ética dentro de ese juego, en ese triángulo curioso.
que es como un triángulo, como decía muy bien el amigo y maestro Aute, ¿no? Que hablábamos mucho de eso, del famoso, él hacía como los triángulos, de un cuadro que me dedico en casa, que viene el triángulo, los labios, el labio como sexo, etcétera, el labio sin espada, y ese es como el Espíritu Santo, ¿no? Eso que nadie conoce y que existe, pero cuando están dos personas, eso está latiendo. Eso es lo que sería el latido, que él hablaba tan bonito en la canción Sin tu latido, ¿no? Cuando decía, ay, amor mío, qué increíblemente absurdo es estar vivo sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, ¿no? Esa canción que ha trascendido y se ha convertido en una canción universal. Esa continuación de que el Eros está con el Thanatos famoso, la vida, la muerte, todo está presente en esa historia. Y nosotros muchas veces lo que en la propia explosión amorosa, en esa espuma de la que hablaba sobre todo Vicente Aleixandre, ¿no? A partir de Vicente Aleixandre sobre todo la espuma va asociada, si tú quieres hablar del flujo del semen, con que digas espuma ya más o menos es una cadencia poética que todo el mundo la recuerda. Sí. Volviendo a Aute también hay un disco entero que se llama Espuma, en ese aspecto, también Serrat lo ha utilizado varias veces. Eso es fundamental, es decir, esa espuma, esa explosión de espuma es lo que hace que te entres en contacto con la naturaleza. Fíjate cómo se produce como en cascada, ¿no? Yo escribí una canción para una cubana, Denis Martínez, que dice, como en cascada crecerá mi amor de luna, ¿no? La cascada que en realidad es también... En la imagen del texto es un poco como el mundo pajillero, ¿no? Cuando es una especie de punto de onanismo, pero en realidad no, es la cascada, es la explosión del semen, es la explosión del líquido sexual, es la explosión de la espuma que lo va regando todo. Riega lo que alcanza, también desde los flujos de la propia mujer, claro. Y también riega los márgenes del río, ¿eh? Porque lo bonito es que cuando amas, cuando haces ese sexo con sensualidad, con amplitud, cuando abres todas las páginas del alma, no solo amas a la persona con la que estás, sino que estás amando al universo. O sea, estás de alguna forma germinando o siendo son y semilla también, ritmo y compás para el universo que te acompaña. Con lo cual generalmente es agradecido. ¿Cómo no va a ser agradecida eso que estás explicando? A ver. Bueno, así lo siento, así lo siento. No es, vamos a ver, ya me conoces un poco. Yo no quiero las palabras, no las intento usar para deslumbrar poéticamente. Las medito bastante para lo que es que estén conectadas con su propia esencia, con su propia naturaleza. Incluso intento hacerlas lo más sencillas posible, ¿no? Sí, que me distancio del poeta tradicional. Me gusta mucho más seguir esa estructura de la canción popular en la que tú intentas explicar las cosas de una forma muy esencial que a veces es muy profunda, ¿no? Sí, lo es, sí. Cuando yo digo en la canción como en cascada crecerá mi amor de luna, pues se está diciendo todo, ¿eh? Es decir, no hace falta que metas y entonces me acerqué y las nubes de la noche y la luna y te digo tranquilo, la luna sale toda la noche, no hace falta que la nombre. No, pero acompañar a una situación como esta que se da, que estás conectando con el universo. Claro, eso lógicamente. Es que, el amor es una conexión con el universo, lo que hablábamos cuando hablamos con sí. Eduardo, con Aute de este tema, también con Luis Antonio de Villena, con mucha gente, con José Miguel Ullán, que había trabajado también esos conceptos. Estás amando, pero estás también amando con todo alrededor. Estás amando, viajando con lo que es la esencia del universo, que es el amor. El amor es la esencia del universo. Hasta la muerte es una forma de amor, ¿no? Entonces es una forma de amor de la oscuridad contigo, es una forma de amor hacia lo intemporal, en ese viaje de las almas. Por lo tanto, todo es una forma de amor. De hecho, fíjate lo que comentábamos, Eros, Thanatos, en el mundo clásico, el amor, la muerte, todo va conjuntado, ¿no? Todo forma parte. Amamos porque vamos a morirnos y nos morimos porque amamos. Sí, todo ya. Entonces sí, porque al morirnos en parte, porque no nos morimos de alguna forma nunca, al morirnos facilitamos con la entrega de nuestra vida, facilitamos la aparición de otras vidas también, ¿no? Sí. Retroalimentamos, alimentamos el universo y seguimos en ese punto de sello y cadena del conocimiento. Muy bonito, todo lo que dices, muy bonito. Pero espero que sea verdad. No, yo estoy convencida. A ver si yo así así lo eso, siento. Y cuando he ido en ese carril, y la gente con la que hemos hablado ha ido en ese carril, las cosas van mejor.
no es un problema de ponerse unas gafas happy, ¿no? No es un problema de ir a un coach, no es un problema de ir al diván, no es un problema de ir a la consulta del psicólogo, no es un problema de pegarse un tripping y viajar con la química artificial. No. Es química natural, es acercamiento de la vida, es entender la vida de una forma a la vez contemplativa pero activa. Es el sexo, es amar con la vida. Es decir, la mujer que se te presenta, que se cruza, que además muy a menudo lucha y pelea contra tu propia rebeldía para entrar en el amor, sí. Pelea y la ves que pelea y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer, porque parece una enviada del cielo, ¿no? Entonces ante bueno, teóricamente tu timidez o tu propia cobardía, ves que tiene un sentido. Y en el momento en que ya no necesitas eso, desaparece, se diluye. Ya no vienen más mujeres. No, vienen otras. Ah, vale. Esa en concreto no, pero vienen otras. Vale. Vienen otras, sí tienen que venir, no es un problema, ya te digo, no es un problema de coleccionismo. Al final no hace falta tampoco buscar nada. No. O sea, ese encuentro de miradas... El amor, esto lo recuerdo siempre, una conversación deliciosa con el desaparecido Antonio Oro Vallejo, que le pude hacer un biográfico de un par de horas para una cosa de la Comunidad de Madrid hace años, y charlábamos durante toda la semana y tal. Dice, usted, no se preocupe, pues yo estaba ahí un poco que digo, oiga, que no acabo yo de entonarme aquí con la mujer. No se preocupe, aparecen 2, 3, 4, y siempre en el momento más insospechado aparecen. No se buscan, aparecen, ¿no? Se cruzan en nuestro encuentro. Pues nada, lo que dices que eso aparece y cuando aparecen no hay una segunda oportunidad, o sea que vamos a estar atentos. Es evidente que hay que subirse al tren, ¿eh? Hay que subirse al tren. Cuando lo que la naturaleza no admite ni entiende es que tú no respondas a una mirada. Bueno, por ejemplo, imagínate, no voy a entrar en detalle lo que pasó en general, puede pensar la gente que pasará mucho, no pasará nada. Estoy yo resolviendo un crucigrama en una ciudad de España, no voy a decir la ciudad, ¿no? Vale, venga. Bueno, es una costumbre que heredé de mi abuela y compro La Vanguardia en todas las ciudades que está, aparte de otros periódicos, pero porque eso lo hacía con mi abuela. Vale. Y se acerca una camarera y empieza a decirme, a mí también me gusta el crucigrama, yo lo hago por internet y entonces te das cuenta de que hay un carril que has de seguir. Vale, fíjate. Solo acercamiento. Es decir, el acercamiento. Sí. Tú no le has dicho nada. Te has comportado correctamente. Y luego te quedas mirando y dices, es evidente. Vuelve luego, sí, pero luego me gustaba porque he encontrado las palabras, claro. Entonces es cuando ves que tienes que abrir esa puerta, ¿no? Muy bien, Carlos. No diré si la abrí o no. Bueno, déjanos en ascuas con algo, ¿no? Porque... No, pero bueno, al margen de la anécdota personal la pongo porque es una de las formas en las que se presenta. Bien. Que así se presenta siempre. Mis padres, lo cuento ahí en Zarabanda Goza, lo digo, mi padre iba también en la misma línea de tranvía que mi madre. Mi madre era modistilla, él estaba en una academia haciendo no sé qué, y entonces... se fijó en esa chica que iba leyendo novelicas, ¿no? Bueno, y entonces, en un momento determinado, ella, que también le había gustado, le había mirado al chico, aunque tenía cerrado el libro, en un momento determinado, cuando pasaba, ella hacía otra vez que leía. Ajá. Y para que él le dijera que si le gustaba leer. ¿Ves? Y ahí se unieron. Y ahí se unieron para toda la vida, 60 y pico de años de matrimonio. Pues nada, entonces, claro, ¿qué quiere decir? Que esos enlaces se producen, son las vinculaciones, son los enlaces. Los tiempos van cambiando, se producen de otra manera. Se pueden producir a través de las miradas, de los encuentros, de otras historias. Estemos atentos. No creo a través de las citas por internet, no las recomiendo. Bueno, nada, dicho pero bueno, está... recomiendo el internet para muchas cosas, para la red social, pero es el contacto humano, la mirada humana, la mirada directa no es la mirada virtual, de momento. De momento, bueno, nunca se sabe. Pues gracias, Carlos. Aquí lo dejamos y bona nit a tothom. Con mucho clima. Sí, mucho clima para todos. Camí a l'èxit, amb Imma Àries.